tenemos que traer la presencia de Dios a nuestra casa. Tenemos que traer la presencia de Dios a la casa. Pero Dios no habita donde hay desobediencia, Dios no habita donde hay rebeldía, Dios habita donde hay búsqueda. Hoy quiero compartirles algo. Yo creo que este mensaje que voy a dar hoy va a cambiar su vida para siempre. Usted va a entender, voy a abrir mi corazón y usted va a entender un poquito más a qué me refiero yo cuando les hablo de la búsqueda, porque vamos a hablar de la búsqueda de Dios. Usted lo busca, Dios cuando usted está resplandeciendo. Pero cuando hablo de la búsqueda, usted dirá, pero ¿por qué pastor insiste tanto en la búsqueda? Porque en la búsqueda se presenta la presencia del Señor. En la búsqueda está la gloria de Dios. Y quiero traer a cotación aquí esta palabra de Jeremías 29. Jeremías 29, el verso 12. Dice el Señor, mire lo que nos dice Dios hoy. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Mire lo que dice Dios. Entonces cuando nosotros lo invocamos, cuando vamos a Él, Él nos va a oír. Diga el de al lado, Él te oye. Diga, Él te oye. Diga, Él te va a oír. Cuando tú clamas a Dios, Él nos oye. Dice la Biblia, claman los justos, Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Siguiente. Pero mira lo que dice el Señor, y me buscaréis. Diga conmigo, me buscaréis. Esto es una acción. Usted no puede buscar a alguien acostado en la cama. ¿Verdad que no? Usted no puede buscar a alguien durmiendo. Tú tienes que hacer una acción correspondiente para hallar a Jesús, para hallar a Dios. Dice el Señor, y me buscaréis. El libro de los Cantares dice, busqué al que ama mi alma y no lo hallé. Y dice que la esposa sale a buscar al amado, que somos nosotros la iglesia, dice que lo buscó por las calles. Dice que recorría las calles de la ciudad buscando a su amado y no lo hallaba. Dice que les preguntó a los guardas de la noche que si habían visto al amado y no lo habían visto. Pero hay algo impresionante de esta búsqueda, que lo buscó y lo buscó. Dice, y luego hallé al que ama mi alma. Lo halló porque hizo una acción correspondiente, que fue buscar a Dios. Y por buscarlo lo encontró. A lo mejor tú hoy en esta tarde no sientes la presencia de Dios. O muchos de nosotros estamos acostumbrados a hacer muchas cosas para Dios, pero estamos vacíos de la vida de Dios. Alejados de Él. Y no hacemos lo más importante, que es buscar al Señor. Es lo más importante. Dice que después de que lo halló, lo entró a la cámara. Y así al que ama mi alma, y no lo dejó ir. Pero hay una promesa para el que busca la presencia de Dios. Hay una promesa. Dice, y me buscaréis, y la promesa es, y me hallaréis. Dice, me hallaréis, o sea, lo vas a hallar. Yo creo que no hay una experiencia más hermosa sobre la tierra que conseguir a Jesucristo. No creo que haya algo más precioso que hallar a Jesús. Pastor, pero ¿cómo así, pastor? Si Jesús resucitó y se fue. Es más, aquí ni siquiera estaba físicamente Jesús en la tierra. Pero el que lo busca, encuentra a Dios. Den un aplauso al Señor. Y me buscaréis. ¿Dónde lo encuentras? ¿Dónde, pastor? ¿Cómo lo busco? ¿Voy corriendo por la mar llamando? ¿Dónde lo encuentro, pastor? Lo encuentras en la iglesia, donde hay 2 o más reunidos en mi nombre. Allí yo estoy en medio de ellos. Ve a una iglesia, lo vas a hallar ahí.
lo encuentras en la Biblia. Ahí lo vas a hallar. Él dice, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y yo le amaré y me manifestaré a él. Lo vas a hallar en la Biblia. Pastor, quiere decir que buscarlo es que tengo que ir a la iglesia, claro. Pastor, quiere decir que buscarlo es que tengo que leer la Biblia, claro que tienes que leer la Biblia. Pastor, quiero decir que para hallarlo tengo que orar, sí, porque él dice, y tu Padre que está en lo secreto, ahí lo vas a hallar. Ahí lo vas a hallar. A lo mejor el primer día no lo sientes. Y el segundo tampoco, pero lo vas a hallar. Es más, él dice que se dejará hallar de nosotros. Él no se va a esconder. Él se deja hallar. Él está. Miren, la presencia de Dios está en toda la tierra, pero no se manifiesta en todos los lugares. ¿Sí? Dice, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Es una decisión. Tienes que tener una pasión por Él. Tenemos que hallarlo. Él se va a dejar hallar. Verso 14 dice, y seré hallado de vosotros, dice Jehová. Y seré hallado de vosotros, dice Jehová. Y cuando lo hallas, mire lo que pasa. Y haré volver vuestra cautividad. Y os reuniré de todas las naciones, de todos los lugares donde los arrojé, dice Jehová. Y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. A lo mejor estás en tinieblas hoy, o estás en pecado, o estás pasando por situaciones difíciles. Pero de todas esas cosas te va a librar el Señor Jesucristo si tú lo buscas y lo hallas. Porque si tú lo buscas, Él peleará contra todos tus enemigos y los va a destruir. ¿Quién quiere experimentar el gozo pleno de la presencia de Dios? ¿Quién quiere ir de gloria en gloria? De victoria en victoria y de bendición en bendición. Bueno, hay que buscarlo. Hace huir nuestros enemigos. Y yo quiero llevarlo a ustedes de verdad, hijos. ¿Cuántos de ustedes saben predicar el Evangelio? Levante la mano. ¿Cuántos saben predicar el Evangelio? Levante la mano. Predicar el Evangelio debería saberlo toda la iglesia, ¿no? ¿Cuántos de ustedes saben que Dios sana? Levante la mano. ¿Cuántos de ustedes han orado por alguien y Dios lo ha sanado? ¿A cuántos les ha profetizado? Levante la mano. Eso ustedes lo saben. Pero ¿cuántos de ustedes verdaderamente han experimentado la gloria plena de Dios? La presencia que te hace caer como muerto, que te electrocuta. No levante la mano. Uy, Dios mío, pastor, tengo que hallar mejor a Jesús. Es mejor trabajar con Jesús al lado que trabajar para Jesús sin Jesús. Es una gran diferencia. La iglesia de Cristo sabe trabajar para Cristo, pero la iglesia de Cristo no busca a Cristo. La iglesia de Cristo le gusta hacer milagros, le gusta hacer muchas cosas, pero no busca a Cristo, no pasa tiempo con Él. Seré hallado de vosotros, Él se va a dejar encontrar. La Biblia dice que a veces se esconde un poquito para que lo busquemos. ¿Ven? Pero yo quiero causarles a ustedes un hambre de Dios. Quiero contarles el testimonio de una pequeña iglesia hambrienta. Escuchen esto. Quiero contarles el testimonio de un hombre hambriento por Dios. Quiero contarles algo de una iglesia pequeñita, humilde, pero con un hambre de Dios. Un hambre de Dios. Esta iglesia era la iglesia de la calle Azusa. La iglesia y el pastor William Seymour. Este pastor tenía tanta hambre por conocer a Dios. Él es un hombre de color, afrodescendiente, y él tenía tanta hambre de Dios, pero el clasismo racial era muy fuerte en el año 1900 en Estados Unidos,
al punto que no dejaban a las personas afrodescendientes o afroamericanas estudiar en el instituto bíblico. No lo permitían. Pero este hombre tenía tanta hambre de Dios que se sentaba al lado de las ventanas del instituto bíblico para escuchar las clases del instituto bíblico. Tenía tanta hambre de Dios que escuchaba lo que predicaban ahí. Y esta hambre por buscar a Jesús, una pasión por Jesús, él comenzó a predicar del Espíritu Santo aún sin ser bautizado por el Espíritu Santo. Hambre de Dios. Ya conmigo, hambre. Hambre. Pero hambre no porque crezca una iglesia, ¿no? Sino hambre por conocer a Cristo. Resulta acontece que empieza a predicar. Él consigue en un establo de animales, de caballos, que estaba lleno de heno, y la gente se escuchaba se sentaba ahí a recibir la palabra, los que tenían hambre. Jesús dice, todo el que tenga hambre, ¿ve? Todo el que tenga sed, venga a mí. Y en su interior correrán ríos de agua viva. Quiere decir que para que fluya el Espíritu Santo de Dios a través de tu vida, tú tienes que tener hambre de Dios, tienes que tener búsqueda de Dios. Y resulta acontece que este pastor comienza ahí en la calle, en ese establo, y llegó el día en que los establos de madera, la base son de cuartones de madera, como de vigas de madera por debajo. ¿Están entendiendo? Porque estaban en terrenos irregulares y le hacían las vigas por debajo de madera. Pues resulta acontece que era tan fuerte la multitud de gente en el establo que un día el establo se partió y cayó el establo al piso así, ¡pum!, con toda la gente. Pero no solamente esto, porque hay cosas que me impresionan de esta casa, de esta iglesia, porque es una iglesia buscadora de Dios, de hambre de Dios. Usted y yo tenemos que tener hambre por Jesús, hambre por su presencia, hambre por la búsqueda. Cuando tú tienes hambre, ¿qué haces? Buscar la comida, ¿sí o no? Cuando tú tienes hambre de Jesús, ¿qué tienes que hacer? Pues buscar a Jesús. Resulta acontece que ellos alquilan una casa, no recuerdo ahorita, creo que la calle se llama la calle Brie, si mal no recuerdo. Y estaba la iglesia en una esquina, no una iglesia desesperada por ganar almas, no, era una iglesia buscadora de Jesús. El buscar a Jesús te lleva a predicar el Evangelio. Entonces es algo que nace en el corazón. Cuando amas a Jesús, le quieres hablar a todo el mundo de Jesús. Te lleva a predicar, a sanar, a hacer la obra de Dios. El Espíritu Santo en nosotros coloca el querer como hacer por su buena voluntad. Pero esta iglesia tenía tres cosas tremendas. Tres cosas. Primero, la gente que iba a la iglesia era gente que iba a orar a la iglesia. Iban a orar. No iban a otra cosa, sino a orar. Antes del servicio lo que estaban haciendo era orando. Era gente apasionada que entraba y se sentaba en las sillas y hablaba con Dios y lo buscaba ahí. Gente que iba a la iglesia a orar y a buscar al Señor, con hambre de Dios. No a mirar el teléfono en la iglesia, no, bueno, que en ese tiempo no había teléfono. No hablar con el compadre, con la comadre al lado, no. Gente buscadora de Dios en la iglesia. Mi casa de oración será llamada para todos los pueblos. No vamos a la iglesia a hablar, vamos a la iglesia es a orar, a hablar con Dios. Lo segundo que me impresiona de esta iglesia era que el pastor colocaba una caja de madera en su cabeza. Una caja de madera. Y se sentaba en la primera fila de la iglesia con una caja de madera a orar. Y oraba ahí 2-3 horas ahí, antes de predicar. Una caja de madera, una caja de madera. Cuando él ya vio que empezaba el servicio era que se quitaba la caja de madera. Como Moisés con el velo. Pero lo de la caja de madera era para que nadie lo interrumpiera. Nadie se acercaba al pastor. Y lo tercero que me impresiona de esta casa era que en el segundo piso había una habitación para los que querían ser bautizados por el Espíritu Santo. Subían a esa habitación y subían al segundo piso y había una habitación que decía lo siguiente, un aviso que decía: no hacer más bulla que el sonido de un susurro. No puede haber un tono de voz más alto en este lugar. Era así:
No pueden hablar más duro en este lugar que el sonido de un susurro. Nadie podía hablar. Y cuenta la historia que el que quería ser bautizado subía a ese lugar, buscaba a Dios, y de repente los de abajo escuchaban cuando el de arriba empezaba a orar en lenguas, y empezaba a orar en lenguas arriba el que subió, y la gente abajo, sí, lo recibió, y aplaudían abajo con alegría porque el Espíritu Santo había bautizado a alguien. Hoy en día no buscamos eso, hermano. Hoy en día no buscamos que Dios nos toque o que nos hable de esa manera. Hoy en día la iglesia quiere milagros. Hoy en día la iglesia quiere cantar bonito. Hoy en día la iglesia quiere ganarse 10,000 almas. No buscamos a Jesús. Que buscar a Jesús. Den un aplauso al Señor Jesucristo. Se nos olvida lo más importante. Y nuestra vida gira es en torno a resultados y no en la búsqueda de la presencia de Dios. Hechos impactantes de esta iglesia están registrados con testigos que los escribieron. Llegó el momento en que venía, en varias oportunidades llegó un carro de bomberos al lugar, porque los vecinos veían que de la parte de arriba de la iglesia salía una llama de fuego y pensaban que la iglesia se estaba quemando. Y el testimonio era de gente no cristiana. Y llegaba el carro de bomberos a apagar el incendio en la iglesia de la calle Bonnie Bray. Y no había nada. La Biblia habla de que los apóstoles estaban en el aposento alto divirtiéndose. La Biblia habla de que los apóstoles estaban con los 120 en el aposento alto jugando damachinas, dice ahí. La Biblia dice que los 120 estaban en el aposento alto hablando entre ellos. ¿Qué estaban haciendo ellos en el aposento alto? Buscándolo, buscando a Dios, orando. Pero la Biblia dice que los que los vieron, los oyeron hablar en lenguas. Y dice que los que los vieron llamas repartidas como de fuego sobre ellos. Vieron las llamas de fuego. Hay un testimonio que me impacta de esta iglesia buscadora de Dios, y es que en una oportunidad llegó una mujer, una persona que tenía tumores en la cara, tumores en su cuerpo, y que cuando pasó pasó la iglesia, pasó al altar, los tumores cayeron al piso. De su piel cayeron al piso y la piel completamente sana, y recogieron los tumores con una escoba y un recogedor. Otro testimonio de la gloria de Dios en ese, la presencia, porque hay que buscarlo, de Dios era que a un hombre le habían cortado la oreja y el pastor le puso la mano en la oreja y la oreja se le pegó. Pero creo que el testimonio que más me impactó fue el de un hombre que le habían cortado el brazo, ¿no? Y el hombre entra sin el brazo y el pastor dice, levanta las manos al cielo, y cuando levantó las manos al cielo tenía las dos manos. Dios es Dios de milagros, es un Dios creador. Pero Dios está buscando una iglesia buscadora de su presencia. Dios está buscando una iglesia que busque su presencia. No son los números, no son los resultados, no. Es la presencia de Dios. Fíjense lo siguiente. ¿Qué pasó con Moisés por buscar a Dios? Dice la Biblia que Moisés desciende del monte y que su rostro era resplandeciente. Y que la gente no le podía ver el rostro a Moisés. No lo podía ver cara a cara. Pero Moisés había hallado algo más grande que cualquier cosa en el mundo. Él halló la perla de gran precio, había hallado a Dios. El apóstol Pablo describe lo siguiente, por favor, 2 de Corintios, capítulo 3, el verso 16. Segunda de Corintios 3:16. 3:16. Segunda de Corintios 3:16. Dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Siguiente. Ahora dice, porque el Señor
es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Siguiente. Por tanto, nosotros todos, dice aquí el Señor, tócalo aquí. Tócalo aquí. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es decir, que cuando tú te pones a la presencia de Dios, tú vas a ser transformado. Yo no creo, mire, la pasión más grande del Señor Jesucristo, su pasión más grande era el Padre. La pasión más grande de Dios era el Padre, de Cristo, como hijo. Uno ve a Jesús ir haciendo la obra, pero ese deseo de buscar al Padre, ese deseo de orar, de las Escrituras. Dice en la Nueva Traducción Viviente, en el verso 18, dice: así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, porque creímos en Cristo, o sea, todos ustedes y yo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Y el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Pero hay una traducción que dice lo siguiente. La traducción en lenguaje actual dice: porque el Señor es el Espíritu y el Espíritu es uno solo. Donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Y nosotros no tenemos ningún velo que nos cubra la cara. Somos como un espejo, escucha esto. Somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor, quien cambia nuestra vida gracias a la acción de su Espíritu en nosotros. Cada vez nos parecemos más a Él. Así que cuando tú lo buscas, porque a veces la gente cree que buscar a Dios es marcarle la tarjeta a Dios. A veces queremos que buscar a Dios es marcar tarjeta y hacer un devocional ahí rapidito y ya. O la gente cree que buscar a Dios es, bueno, leo un capítulo diario, listo, ya leí el capítulo diario de la Biblia y ya. No. Dios nos está llamando a la búsqueda. Y lo vamos a hallar. Es marcarle la tarjeta a Dios, es amistad con Dios. ¿Quién quiere ser? Yo quiero ser transformado. Pero de verdad. Yo quiero buscarlo de una manera que un día venga y me salude y ella me caiga como muerta ahí. Porque la presencia de Dios está con nosotros. No son números, hijos, no son resultados. Jesús, cuando tú lo buscas, todo va a florecer. Todo florece cuando tú lo buscas. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Saben que la gloria de Dios a Moisés no le resplandeció su rostro el primer día que lo buscó? Sino que todos los días iba continuamente a buscar a Dios. No es que tú vas hoy y ya resplandeciste, no. Pero si lo buscas todos los días, la gloria de Dios va a resplandecer en tu rostro. Y lo vas a hallar. A lo mejor hoy vas y lo buscas y no lo sientes. Pero quiero decirte que Él está ahí. Y en el segundo día vas y lo buscas y no lo sientes, pero quiero decirte que Él está ahí. Y al tercer día ya estás llorando, porque Él está ahí. Y en el cuarto día ya no vas, Él te llama, ven, vamos. Él está ahí. Diga conmigo, Él está ahí. Diga, Él está ahí. Pero hay que buscarlo para poder hallarlo. No fue un día que Moisés vino con la cara resplandeciente, no. Sino que todos los días buscaba a Dios y Dios hacía resplandecer su rostro. La Biblia dice que Él hace huir de nuestra tienda la aflicción.
Si traes la presencia de tu casa, que viene por el resultado de la búsqueda, todo va a prosperar en su casa como la casa de Obed-Edom. Y todo lo que hagas te saldrá bien. Pero yo quiero que usted ordene sus prioridades. Hay que ordenar nuestras prioridades. ¿Ve? ¿Cuál es la prioridad? El mundo. ¿Cuáles son nuestras prioridades? 10 minutos para Dios diarios. 15 minutos para Dios diarios, ¿no? Hay que hacer un lugar para Él. Para hallarlo. Para hallarlo. Tienes que hallarlo. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Ese es el anhelo del Señor. Fíjense lo siguiente. Con esto termino la enseñanza. Dios honra al ángel de Éfeso en Apocalipsis 2 por todo el trabajo que había hecho. Dios lo honra por todo el trabajo. Pero Dios lo exhorta diciéndole que había perdido su primer amor. Quiere decir que ya no lo buscaba. Había perdido su primer amor, ya no buscaba a Dios. Entonces, ¿de qué nos sirve a nosotros ganarnos el mundo y perdernos a nosotros mismos? No hallar a Jesús. Yo podría contarles de tantos testimonios de los hombres de Dios. ¿Sí? Tú te puedes sentar a hablar con los hombres de Dios que tienen gran fruto, sus iglesias son muy grandes. Y usted le pregunta, ¿y el gozo tuyo es esa multitud? Y ellos te van a responder, no, el gozo mío es el Señor. No tienen puesta la mirada en números, no tienen puesta la mirada en resultados, no tienen puesta la mirada en eso. Tienen puesta la mirada en Cristo como el primer día. Que Dios da el crecimiento, sí, Dios da el crecimiento, pero el crecimiento es de Dios. ¿Ve? Esos hombres de Dios quieren pasar tiempo con Dios. Horas con Dios. Entonces, a veces nosotros decimos, pero es que si no hago esto, fracaso. Hermano, fracasó Moisés por buscar 40 días al Señor. Fracasó Moisés por buscar 40 días al Señor. Hay que hacer lo más importante para poder dar fruto y florecer verdaderamente. Y lo importante es buscar a Jesús, buscar a Cristo. Y es tan precioso buscar a Cristo porque si lo hallas, Él hace huir a tus enemigos. La unción del Espíritu Santo sobre ti va a hacer que los demonios y las moscas no se acerquen a tu casa. No te pueden tocar como enseñaba a la pastora en la visión. Los demonios querían tocarlos, pero se ungieron con el aceite y aunque eran miles, no los podían tocar y no les podían hacer daño. Dice que alejará la aflicción de tu tienda. Vuelve en amistad con Dios, le dice Dios a Job. Vuelve en amistad con Dios y te darán más plata que tierra. Dice que Él alejaría la aflicción de nuestra tienda. ¿Cuántos de nosotros estamos en aflicción porque no buscamos a Jesús? ¿Cuántos de nosotros tenemos la tienda rota? No hay quien tienda mis cortinas. ¿Cuántos de ustedes tiendan la tienda rota? ¿Y cuántos de nosotros tenemos nuestra tienda en aflicción porque no traemos la presencia de nuestra casa?